Muy bien. Pues esta semana en esta clase vamos a ver el tema sobre la artritis reumatoide y su abordaje fisioterapéutico, ¿ok? Es un tema que quizá ya conocen por las dos tareas que ya les dejé sobre artritis reumatoide. Ya deben de tener más o menos una idea clara, pero pues vamos a enfocarnos más que nada ahorita, no tanto en la parte médica, sino en la parte fisioterapéutica, ¿ok? Vamos a comenzar entonces. Vamos a dar un pequeñito repaso de la definición y el cuadro clínico que presenta la artritis reumatoide. Pero bueno, entonces, la artritis reumatoide va a ser una enfermedad autoinmune, sistémica y crónica, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Esperen. Ok. Al ser autoinmune nos está diciendo entonces que el propio cuerpo es el que se está realizando ese daño, es el que está realizando pues esa afectación gracias a su sistema inmunológico, ¿ok? Esto debido a que la artritis reumatoide desata cierta liberación de mediadores o cierta liberación de citocinas, que ahorita vamos a ver específicamente cuáles son, que generan que la respuesta autoinmune pues destruya esta membrana sinovial, ¿ok? Es sistémica porque puede atacar en todo el cuerpo, en cualquier parte o articulación del cuerpo. Y es crónica porque, bueno, va a ser algo que va a durar durante muchos años, durante casi toda la vida del paciente, y pues no va a ser algo que se pueda recuperar de un momento a otro, ¿ok? Entonces, la artritis reumatoide, como ya les había mencionado, va a atacar a cualquier articulación del cuerpo. Sin embargo, las articulaciones más propensas a sufrir los daños o los estragos de esta enfermedad van a ser las articulaciones más pequeñas o más distales, las cuales son las articulaciones de las manos y de los pies. Como también muy probablemente ustedes ya habrán visto a alguna persona con artritis reumatoide, se pueden dar cuenta que estas articulaciones son las que más se ven afectadas o las que presentan más, más afectación, ¿ok? Más deformidad. Y esto va a ser en una incidencia de aproximadamente el 90%. ¿Ok? Entonces, es autoinmune, es sistémica y es crónica por las razones que les acabo de dar. Autoinmune porque el propio cuerpo es quien destruye esa membrana sinovial. Sistémica porque puede surgir en cualquier articulación, en cualquier parte del cuerpo, sin embargo, tiene mayor predisposición, aproximadamente un 90% de incidencia en que dé en las articulaciones más distales del cuerpo. Y crónica porque va a durar durante toda la vida. Es una enfermedad progresiva, ¿ok? No se va a curar de un día para otro o tomando un medicamento, etcétera, sino que se va a ir desarrollando poco a poco hasta llegar a su etapa final. Vamos a ver la etiopatogenia de la artritis reumatoide. Esta como tal se desconoce, ¿ok? Etiopatogenia se refiere a el motivo o la causa por lo cual se genera la enfermedad. Se desconoce completamente cuál es la razón de que esta enfermedad pueda surgir en una persona. Sin embargo, va a haber ciertos factores que pueden ser desencadenantes. Unos de ellos son presuntamente infecciosos por el miocoplasma, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el parvovirus, etcétera. Todos estos agentes infecciosos van a desencadenar o pueden llegar a desencadenar eh, una reacción inmunológica en un individuo que sea genéticamente predispuesto, ¿ok? ¿A qué me refiero con esto de genéticamente predispuesto? Quiere decir que la artritis reumatoide va a ser hereditaria, pero va a tener una mayor predisposición en las mujeres. O sea que si por ejemplo ustedes llegaran a tener un familiar que tiene artritis reumatoide,
al momento de procrear, al momento de tener un hijo, es muy probable que esta persona pues también desarrolle en el transcurso de su vida la artritis reumatoide. Sin embargo, es mucho más común que las mujeres lleguen a desarrollarla. Antes se creía o se tenía a lo mejor esa idea errónea de que las mujeres eran quienes más desarrollaban la artritis reumatoide por sus actividades de la vida diaria que realizaban, el aseo en la cocina, lavar ropa, plancharla, etcétera. Creían que todo esto desencadenaba la artritis reumatoide. Sin embargo, pues es un factor genético que va a ser mayormente predisponente en las mujeres. Y pues al ser las mujeres quienes más hacían pues ese tipo de actividades de la vida diaria, pues se creía que esas actividades eran las que desencadenaban como tal la artritis. Sin embargo, pues es una causa 100% genética, ¿ok? Hereditaria. Entonces, vamos a continuar. La activación de los fibroblastos, los macrófagos y los linfocitos presentes en la membrana sinovial van a producir citocinas proinflamatorias. Las citocinas proinflamatorias son proteínas que tenemos nosotros en el cuerpo, ¿ok? Las citocinas son proteínas y van a ser proinflamatorias porque a su vez van a liberar o van a ser responsables de inducir a una síntesis y a una secreción de mediadores inflamatorios, como lo son las metaloproteasas, las prostaglandinas y el óxido nítrico. Todos estos son mediadores inflamatorios, los cuales van a ser eh, liberados o estimulados por las citocinas proinflamatorias que vamos a tener en el cuerpo. Entonces, estos mediadores inflamatorios van a conducir a una destrucción del cartílago articular, ¿ok? Al inicio, ahorita ya vamos a ver la clínica de la artritis reumatoide. Al inicio de la artritis reumatoide, eh, precedido por va a ser precedido con frecuencia por una febrícula, que es una fiebre prolongada, o sea que va a durar durante varios días o durante varias semanas. También por una astenia, que es una fatiga generalizada que siente una persona, y una inapetancia, que es la pérdida o la disminución del apetito, además de una discreta pérdida de peso. Todos estos factores van a estar presentes al inicio de la artritis reumatoide, ¿ok? La fiebre siempre está presente en los casos de inicio agudo y cuando hay complicaciones sistémicas como la vasculitis. Entonces, cuando ustedes lleguen a tratar a algún paciente con artritis reumatoide, que por lo general a un fisioterapeuta nunca va a llegar antes de que sea diagnosticado, o sea, como tal el fisio no lo va a diagnosticar, sino que ya el reumatólogo o su médico tratante va a ser quien lo diagnostique con sus estudios pertinentes, pero cuando ustedes llegan a tratar a un paciente con artritis reumatoide, este es muy probable que les refiera todos estos síntomas que ya les mencioné: la febrícula, la astenia y la inapetancia, además de una pérdida de peso. ¿Por qué? Porque por lo regular en la clínica de la artritis reumatoide son los principales síntomas que vamos a encontrar al inicio. ¿Ok? En la mayoría de los casos de la enfermedad se va a iniciar de forma gradual. Los sistemas aparecen, perdón, los síntomas aparecen semanas o meses antes de las manifestaciones articulares. La afectación articular causa dolor, tumefacción y rigidez articular. ¿Qué quiere decir esto? Eh, la artritis reumatoide va a ser progresivo, ¿ok? Quizá ya tengamos muy comúnmente pues reconocido una artritis reumatoide por esa típica deformidad en los dedos o en los pies, en los dedos de las manos o en los dedos de los pies. Sin embargo, la artritis reumatoide va a ser gradual, ¿ok? Primero se va a empezar con el dolor, con la tumefacción y con la rigidez articular antes de que se vean las manifestaciones articulares o dichas deformidades articulares que muy comúnmente relacionamos con la artritis reumatoide. Entonces, no va a ser de un día para otro que se empiecen a deformar esas articulaciones, tampoco va a ser en cuestión de semanas, sino que va a ser
gradual en el transcurso de varios meses, ¿ok? Entonces, al inicio el dolor aparece a la palpación nada más, pero cuando la inflamación ya es prolongada y es muy intensa, también duele al reposo. Los síntomas más característicos de una artritis reumatoide van a ser la rigidez que presentan las personas normalmente matutina, o sea, al despertar, y se va a desaparecer a lo largo del día cuando éste realice ya sus actividades cotidianas de la vida diaria. Entonces, resumiendo un poquito esto, vamos a encontrar que la artritis reumatoide va a estar dividida en fases, ¿ok? La primera fase va a ser la fase inflamatoria sinovial y perisinovial. Esto quiere decir que, como podemos observar aquí en la imagen, va a haber una inflamación, una sinovitis de la membrana sinovial y perisinovial. Esto se va a presentar normalmente siempre en la primera fase de la artritis reumatoide, que va a ir acompañada del dolor, la rigidez y la tumefacción, ¿ok? La segunda fase va a ser cuando la inflamación se mantiene en un tiempo prolongado y se produce la sustitución del cartílago original por el tejido de granulación. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a estar embarcado en la primera fase, ¿ok? La segunda fase va a ser esta, cuando el cartílago original ya empieza a verse sustituido por el tejido de granulación. Esto quiere decir que va a haber tejido fibroso aquí entre las membranas sinoviales y se va a presentar comúnmente en la segunda fase de la artritis reumatoide. Entonces, la primera fase va a ser la inflamación, el dolor, la rigidez y la tumefacción, ¿ok? Cuando entremos a la segunda fase, ya se va a ver una sustitución de ese cartílago. Cuando se llegue a una tercera fase, la fibrosis y anquilosis va a ser más notable. Se va a generar una deformidad e inmovilización articular. ¿Qué quiere decir esto? Aquí ya vamos a notar la típica deformación de las articulaciones, los dedos en martillo, los dedos de cabeza de ganso, etcétera. Pueden tener varios nombres, pero pues va a ser muy característico que se llegue a notar esta deformación. Cuando ustedes lleguen a ver un paciente ya con estas deformaciones, quiere decir que ya pasó por la primera, por la segunda y ya está en la tercera fase, ¿ok? Entonces, nosotros como fisioterapeutas nos vamos a enfocar principalmente aquí, cuando el paciente está recientemente diagnosticado. ¿Por qué? Cuando ya se llega a una tercera fase de deformación articular, entonces ya es muy complicado que nosotros podamos intervenir para corregir esas deformidades. Pero bueno, eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante, ¿ok? Entonces, la artritis va a estar dividida en tres fases. Primera fase, inflamación. Segunda fase, inflamación prolongada y sustitución del cartílago. Y la tercera fase ya va a ser la deformidad y de la fibrosis articular, ¿ok? Entonces, continuamos. Intervención fisioterapéutica. Una vez instauradas, como ya les había mencionado, las deformidades no se pueden corregir. ¿Qué quiere decir esto? Permítame. Ok. Una vez instauradas estas deformidades no se pueden corregir. ¿Qué quiere decir esto? El tratamiento fisioterapéutico se debe concentrar en evitar la evolución del paciente, de la enfermedad del paciente. Esto quiere decir que debemos de evitar que evolucione de una fase 1 a una fase 3 en un tiempo corto. Nosotros no vamos a poder evitar que se llegue a la fase 3, ¿ok? Sí o sí, la artritis reumatoide tiene que pasar por las tres fases. La primera fase, segunda fase y tercera fase. Sin embargo, nosotros al actuar dentro de la primera fase o fase inflamatoria, vamos a hacer que el tiempo para llegar a la tercera fase sea más prolongado. O sea que tarde durante varios años en llegar o en generarse estas deformidades que van a
van a afectar que el paciente pueda realizar actividades instrumentales, ¿ok? Ahora, si se están preguntando, ¿y cuánto tiempo dura en llegar de la primera fase a la tercera fase? No hay un tiempo establecido. Aquí tiene mucho que ver también el estilo de vida del paciente, tiene mucho que ver el nivel de la afectación, si el paciente está medicado para la artritis reumatoide, o sea, si está llevando un tratamiento médico y no solo fisioterapéutico. Y pues no hay una base clara de cuánto tiempo tarda un paciente en llegar de la primera a la tercera fase. Un ejemplo claro que podemos observar ahí, por ejemplo, es en la artritis reumatoide juvenil. O sea, da una corta edad, pero eso no quiere decir que en 5 o 6 años el paciente ya va a tener estas deformaciones. Y por lo contrario, puede que la artritis reumatoide les dé a lo mejor a los 40, 50 años, un ejemplo, y tampoco quiere decir que va a perdurar 20, 30 años sin que se den las deformidades. Con cada paciente va a ser diferente el tiempo en que se va a pasar de la primera fase a la tercera fase. Esto, les repito, tiene mucho que ver con eh, pues el estilo de vida que lleve el paciente, que si está tratado médicamente, o sea, si ya está tratado por un médico, si ya lo está viendo un médico y le está dando tratamiento farmacológico, y también obviamente si está trabajando la fisioterapia, porque la fisioterapia como tal va a hacer que aumente el tiempo entre la primera fase y la tercera fase, ¿ok? Entonces, el tratamiento fisioterapéutico tiene que basarse principalmente en la primera fase, en la fase de inflamación, ya que una vez instauradas las deformidades, nosotros no vamos a poder corregirlas. Entonces, tenemos que hacer que evolucionen rápidamente. El fisioterapeuta debe de actuar desde la primera fase, como ya les había mencionado. Ahora, ¿cómo vamos a valorar nosotros a un paciente o cómo vamos a ver su nivel de afectación de un paciente con artritis reumatoide? El primero, vamos a ver el estado de la piel, ¿ok? Tenemos que ver si no hay una afectación de la piel en cuestión de que sea muy débil, ¿cómo sería? Muy frágil, o sea, que esté muy, muy propensa a poder lesionarse o a recibir algún tipo de lesión, ¿ok? Si el paciente tiene edema o tiene en este caso una inflamación, si es un edema, pues vamos a tratarlo de una manera, y si hay una inflamación, en este caso sinovitis, también se va a tratar de otra manera que ahorita vamos a ver. Pero tenemos que evaluar si hay un edema o si es simplemente la inflamación, ¿ok? El edema pues lo podemos ver con el signo de Godet o eh, la escala para valorar el edema, ¿ok? Y la localización de la sinovitis pues principalmente se va a dar ahí en las interfalanges tanto medias como distales, pero pues va a ser muy fácil poder detectarlas ya que va a haber dolor simplemente a la palpación. La movilidad articular la vamos nosotros a evaluar, la vamos a valorar, pues movilizando articulación por articulación y viendo si tiene una movilidad buena, si es escasa o si simplemente ya tiene una rigidez articular instaurada. La situación de los tendones, principalmente en los tendones flexores, ¿ok? Que son los que más se ven afectados en, eh, en la artritis reumatoide. Y la funcionalidad de la mano. La funcionalidad como tal la vamos a poder evaluar con distintos mecanismos o poniéndole distintos ejercicios. Primero podemos hacer la pinza fina, que como pueden observar aquí, se puede realizar pidiéndole al paciente que agarre una aguja o un alfiler, mientras que la semipinza también se puede llegar a evaluar con las articulaciones, los dedos, perdón, del pulgar y del índice, y pidiéndole al paciente que apriete o que sostenga un objeto pequeño. En este caso puede ser de igual manera una, puede ser de igual manera
eh, una aguja o un clavo. La valoración de toda la mano, de los músculos interóseos, puede ser evaluada con una pelota de goma, con una liga, con ligas, perdón, o con diferentes materiales en la cual le pidamos al paciente que por favor tiene que apretar o generar esa eh, modalidad de puño con la mano. Y también diferentes actividades como por ejemplo decirle al paciente que agarre un aro, o en este caso pueden decirle al paciente que intente hacer la actividad de agarrar el volante del carro. ¿Ok? Entonces, vamos ya directamente al tratamiento fisioterapéutico. Deme un momento. Mm, Ok. Tratamiento fisioterapéutico. El tratamiento en la fisioterapia va a ser un tratamiento conservador, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no vamos a, no vamos a eliminar a lo mejor la enfermedad, o no vamos a hacer que se mejore la enfermedad. Sin embargo, vamos a tratar de mantener o de conservar toda la actividad muscular, toda la actividad articular que presenta el paciente al inicio de esta enfermedad. La primera etapa, o lo primero que nosotros debemos hacer como fisioterapeutas, es disminución del edema y de la inflamación. Como ya les había dicho, en la valoración tenemos que ver si el paciente tiene un edema o tiene una inflamación, ya que un edema se va a tratar principalmente con crioterapia, o sea, aplicación del hielo, del frío, ¿ok? O también puede ser que se apliquen aquí contrastes: 2 minutos de calor, 2 minutos de frío, 3 minutos de calor, 2 minutos de frío, etcétera, ¿no? Siempre dándole ese efecto de bombeo para que ese edema empiece a desaparecer. Mientras que en una inflamación se puede utilizar la termoterapia o el ultrasonido subacuático. En el caso de la termoterapia se pueden utilizar las compresas húmedo calientes, pero pues es un poquito más recomendable utilizar los baños de parafina para que así pues ese calor esté constante durante varios minutos, debido a las capas que vamos a generar al momento de sumergir la mano en el parafinero, ¿ok? Entonces, es un poquito mejor porque la parafina, pues al abarcar completamente toda la mano, pues va a poder ingresar el calor en partes que quizá la compresa húmedo caliente no va a poder abarcar. Entonces, es un poquito más recomendable dar baños de parafina en las manos, ¿ok? Aquí tengo yo un problema porque em, he llegado a notar o he llegado a ver a ciertas personas que dan o aplican inmersiones de parafina en los pies. Esto no se debería de hacer a menos que obviamente esa parafina solo sea de un único uso. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes tienen, por ejemplo, su clínica y van a ocupar esa parafina con gran cantidad de pacientes y la van a cambiar, no sé, a lo mejor cada semana, cada 2 semanas, cada mes, dependiendo el uso que le den. Pero si lo van a ocupar con distintos pacientes y ustedes llegan a meter el pie de un paciente en la parafina, entonces están contaminándola y pues pueden provocar que a otros pacientes que después, con los que después utilicen esta parafina, pues por ahí lleguen a contagiarse de algún tipo de infección, de hongo, etcétera. Entonces no es muy recomendable dar los baños de parafina en pues los pacientes con artritis reumatoide en los pies. En este caso les puse la imagen solamente de la mano porque sería lo más indicado. Si se le quiere aplicar termoterapia en el pie, lo más recomendable es aplicar eh, compresas húmedo calientes, pero obviamente con la misma toalla del paciente. Y se preguntarán a lo mejor, ok,
Y si yo no meto todo el pie en el parafinero, si solamente lo aplico en forma de brocha, es igual. Al momento de que estén sumergiendo la brocha, están contaminando de nuevo la parafina y pues a un futuro paciente le pueden llegar a causar algún tipo de infección, ¿ok? Entonces, lo más recomendable es que la parafina no se utilice en el pie, solamente en las manos. De hecho, lo más recomendable es que la parafina siempre sea de un solo uso, pero pues obviamente el presupuesto a veces no está como para que le apliquen parafina al paciente y la apliquen después de un solo uso, ¿no? Ahora que si el paciente es quien les lleva a ustedes las bolsas de parafina, pues no habría ningún problema. Pero bueno, ahí se los dejo como dato por si en algún momento se les ocurría aplicar ahí la parafina en el pie, ¿ok? Después, para la inflamación también podemos ocupar el ultrasonido subacuático, que ya les dije, creo que una dosificación que se utiliza para el ultrasonido. En este caso, pues para que abarquemos también mucha zona de la mano, pues va a ser subacuático. Si nosotros aplicáramos solamente con el gel, entonces tendríamos que abarcarnos más o menos de 5 a 7 minutos por cada dedo y pues la terapia se haría un poquito prolongada y perderíamos mucho tiempo en estar dedo por dedo, ¿no? Entonces lo más recomendable sería aplicarlo subacuático para que podamos generar un mayor porcentaje al momento de abarcar con estas ondas sonoras. La dosificación que mejor se aplicaría en este caso sería a 3 MHz, a un 20% mecánico y eh, ¿qué otra cosa hay? Intensidad más o menos sería entre 0.8 y 1 watt sobre centímetro cuadrado, ¿ok? Entonces, esto es lo que nosotros aplicaríamos al momento de una fase inicial, porque como recuerdan, un paciente al momento de tener la primera fase, pues lo que se va a presentar primero es la inflamación y en dado caso también edema, ¿ok? Y vamos a continuar. Si el paciente ya llega a presentar la rigidez articular, nosotros como fisioterapeutas lo que tenemos que hacer es evitarla. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con movilizaciones pasivas y activo-asistidas. Esto también está muy fácil. Son movilizaciones pues de todas las articulaciones de la muñeca, de la mano, de los dedos, etcétera. Todos sus movimientos fisiológicos que generan cada uno de ellos. Entonces, eh, las movilizaciones pasivas pues nos van a ayudar a evitar esa rigidez articular, recuperando o manteniendo esa movilidad que ya tiene el paciente, ¿ok? Y las activo asistidas pues son cuando el paciente inicia el movimiento y nosotros solamente lo ayudamos a completarlo, ¿ok? Para la conservación de las pinzas y las presiones, aquí vamos a enfocarnos ya en dos tipos de tratamiento, ¿ok? El primero es la mecanoterapia. La mecanoterapia, pues, es el uso de instrumentos, en este caso, para poder ayudar a que la mano realice esas actividades que comúnmente hace, para fortalecerlas, para mantener su resistencia, etcétera. Si se preguntan, por ejemplo, cuál sería un aparato de mecanoterapia para trabajar mano, pues ahí en el laboratorio de rehabilitación han visto la mesita, ¿no? Que está al momento de entrar. Ese es un aparato, por así decirlo, una mesa de mecanoterapia en la cual puedes trabajar completamente toda la mano o falange por falange para fortalecer, para trabajar resistencia e inclusive para hacer actividades un poquito más complejas como lo son las pinzas y las presiones. Entonces, la mecanoterapia estará indicada para esto y al mismo tiempo también podemos indicarle al paciente que puede realizar ciertas actividades de coordinación con la mano para que también trabaje estas actividades de pinza fina y pinza gruesa. En este caso, como pueden observar aquí en la imagen, pues es realizar el toque con todos los dedos de la mano y realizar ligera presión. También tenemos otro tipo de aparatitos que pueden ayudarnos a eh,
pues a trabajar esa fuerza y esa resistencia y así conservar las pinzas y las presiones. Este no recuerdo cómo se llama, ya lo he utilizado, pero recuerdo más un nombre comercial que el nombre del aparato como tal. Pero pues aquí esta cosita son como de goma o de liga y lo que tiene que hacer el paciente es meter todos los dedos o meter solo dedos específicos y realizar el movimiento del puño o de pinzas, ¿ok? Y por último tenemos también aquí la terapia ocupacional, que se va a encargar de que el paciente realice actividades específicas con instrumentos específicos y así también pueda conservar dichas presiones y dichas pinzas que tenemos en la mano, ¿ok? Puede haber, ¿qué sería? Como circuitos o aparatos que se van a complementar ahí en terapia ocupacional en los cuales hay diferentes instrumentos. Por ejemplo, aquí no se alcanza a apreciar bien, pero en esta tablita hay diferentes cosas, diferentes objetos que un paciente tiene que hacer para que conserve estos movimientos. Por ejemplo, aquí está un foco, tiene que apretar el foco. Aquí, por ejemplo, hay una llave de agua, también tiene que simular que está cerrando la llave del agua. Puede haber también que una llave para abrir una puerta, puede haber, por ejemplo, otros instrumentos como lo serían un peine, un rastrillo, y todo eso se abarca ya en la terapia ocupacional. Esto para ayudarle al paciente a que conserve las pinzas y las presiones en la mano, ¿ok? Entonces, ya para controlar la evolución de las deformidades se pueden emplear órtesis de corrección. Esto ya no nos corresponde directamente a nosotros, sino ya a un ortopedista. Hay dos tipos de órtesis. Unas son estáticas o fijas que van a ayudar a mantener en la misma posición al paciente, como podemos observar aquí en la imagen, y otras son dinámicas, las cuales van a ayudar solamente a ciertas zonas o ciertas articulaciones en el cuerpo para que se mantengan pues fijas, por así decirlo, en la posición deseada. Sin embargo, no va a intervenir en toda la movilidad de la articulación o de la extremidad. En este caso, como pueden ver aquí, solo está una órtesis eh, en la articulación interfalángica, perdón, pero no está afectando la movilidad de toda la mano o de las otras articulaciones interfalángicas. Entonces puede haber dos, las estáticas y las dinámicas, ¿ok? Y por último, eh, vamos a ayudar al paciente a entrenar las actividades de la vida diaria y laborales, ¿ok? El objetivo es lograr el máximo de economía articular. ¿A qué me refiero con máximo de economía articular? Pues que el paciente pueda realizar todas estas actividades de la vida diaria y la vida laboral gastando el mínimo de energía o gastando el menor esfuerzo posible para realizarlas, ¿ok? En este caso, eh, está indicado que el paciente acuda a terapia ocupacional. Sería lo más conveniente, ¿ok? Porque en esa área es donde se encargan directamente de ayudar al paciente a realizar todas estas actividades de la vida diaria y laborales, todas las actividades instrumentales. Sin embargo, nosotros como fisioterapeutas podemos hacerlo también. No es nuestro campo, por así decirlo, no es nuestra área específica, pero como fisioterapeutas podemos llegar a trabajar todas estas actividades. Como podemos ver aquí en la imagen también, se le puede pedir al paciente eh, que haga diferentes actividades. Por ejemplo, que estire liguitas, que ponga, por ejemplo, alfileres o tachuelas, no recuerdo cómo se llaman. También se le puede decir al paciente que realice actividades un poquito más complejas, como ya les había mencionado, de agarrar un peine, de agarrar a lo mejor un cepillo de dientes y que simule realizar esa actividad, etcétera. Pero como ya les mencioné, esto es principalmente pues trabajo de un terapeuta ocupacional, ¿ok?
que la terapia ocupacional es un área de la rehabilitación, más no de la fisioterapia. Sin embargo, nosotros como terapeutas físicos, si tenemos el conocimiento debido, sí podemos llegar a realizar estas actividades con el paciente o podemos llegar a trabajar con el paciente todos estos tipos de actividades, ¿ok? Pero, pues, lo mejor o ya siendo muy estrictos, pues sería que el paciente al final de estas fases, en la fase 3 pues ya acuda directamente a terapia ocupacional, ¿ok? Entonces, descartar. Muy bien, chicas. Pues esto sería todo en cuestión de la artritis reumatoide y su manejo fisioterapéutico, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen algo que complementar o algo que añadir? Daisy, no, ok. Andrea, No, profe. ok. No, profe, ¿me escucha? Sí, ok. Este, Paloma, Profe, mande. por ejemplo, si al paciente, o sea, ya le dan o recibe un tratamiento médico y le ponen, porque hay veces que le ponen corticoides, ¿no? Para el dolor y todo eso. Ujú. Nosotros, nosotros igual ahí vamos a poner todo lo que nos dijo o ya sería como esperarnos a que pase el efecto y todo eso. Mira, cuando un paciente ya acude a terapia, por lo regular se le pide que no vaya medicado. Un ejemplo, y va para todo tipo de pacientes que sufren dolor, no solo los de artritis reumatoide. Pero, por ejemplo, si tienen su terapia, no sé, a las 9 de la mañana, lo ideal sería que no se tomen su medicamento, por ejemplo, a las 8 de la mañana. ¿Por qué? Porque en ese transcurso de tiempo en lo que se está aplicando la terapia, ¿qué va a pasar? A lo mejor el paciente siente alivio, a lo mejor siente que redujo el dolor, pero nosotros no vamos a saber si lo que le está reduciendo el dolor es el medicamento como tal o somos nosotros con la terapia, que obviamente pues se van a complementar, pero lo ideal sería eso, que el paciente acuda a terapia, se le aplique todos esos agentes analgésicos y después de eso el paciente ya se tome sus medicamentos prescritos. ¿Ok? ¿Para qué? Para que así el alivio sea un poquito más prolongado y para que también tanto nosotros como él pueda darse cuenta de el resultado que está teniendo la terapia física como tal. Entonces, te digo, va para todos los pacientes, no solo para los de artritis reumatoide. Lo ideal sería que cuando un paciente acude a terapia, no vaya medicado porque pues así vamos a saber nosotros qué tanto le ayudamos o qué tanto alivio le generamos con la terapia física. Ya después se puede tomar su medicamento sin problema e inclusive ya el efecto va a ser un poquito más prolongado porque pues tanto el tratamiento farmacológico como el fisioterapéutico van a trabajar en conjunto. ¿Ok? Y ¿Otra duda que tengan? Paloma, buenas, No, ¿quién más estaba? la güera creo que ya salió. Ok. aquí estoy chismosa. Ok, pues bueno, si ya no hay más dudas, damos por finalizada esta clase. Daisy Astudillo no tiene dudas. No, ok. Son cuatro nada más. Sí, la otra es Paloma y la güera, ok. Entonces, si no hay más dudas, vamos a detener la grabación.